Hola, ¿qué tal? En esta ocasión abordaremos el caso Rosendo Radilla versus México, en el cual hubo una serie de irregularidades. ¿Por qué? Porque las autoridades mexicanas siempre focalizan un caso aislado, pero si analizamos el contexto social donde se desarrolló el caso Rosendo Radilla, podemos analizar que este señor personaje, digámosle por llamarle así, tiene la característica de ser un luchador político, el cual defendía a su pueblo en Guerrero, en donde sin pensar que su lucha social terminaría pues en su desaparición. Él defendió a su pueblo, a un grupo de cafetaleros, en lo cual el gobierno para esa época, finales de los 60, principios de los 70, pues no le pareció. Si ya bien recordamos, tenemos en 1968 el antecedente de los estudiantes, pues el caso Rosendo radicó en que al entrar el gobierno a esto militarizó la zona de Guerrero. Como ya lo hemos abordado en este video, al militarizar esto, ¿qué indica? De represión al pueblo, desapariciones muy forzadas. Esto casi es de una manera ejemplar, que entra el gobierno, las Fuerzas Armadas y empieza una serie de zafarranchos en Guerrero. Por lo cual, entonces, el caso Rosendo Radilla es uno de los muchos casos radicados en Guerrero, pero su peculiaridad se pudo haber escogido muchos casos que desapariciones de personas en Guerrero, más que nada entre esas épocas. Un grupo o una asociación ayudó a estas personas, se unieron y hicieron una asociación, no hicieron, le ayudó la asociación, por lo cual algo que me pareció muy interesante es el caso Rosendo Radilla tenía un mayor, digámosle, complementar información, tenía documentos donde ya se agotaron las instancias y los fallos o las sentencias no eran favorables, ¿no? Porque lo que buscaba su familia era solo pues una disculpa pública, que más adelante veremos. ¿Por qué? Porque los hechos sucedieron así. El señor Rosendo viajaba con un grupo más de personas en 1974, en donde se presenció esto, digámosle, y viajaban en autobús. El autobús entra a una zona militar, en donde un retén militar, en donde empiezan a inspeccionar el autobús, ven que está el luchador social y político, y al querer callar al político luchador social, lo bajan pues lo bajan los militares y nunca más se vuelve a saber de él. El caso pues se vuelve relevante porque a pesar de que no es la primera sentencia de la corte, pero sí es, digamos que esta es la segunda, ¿no? Pero la primera en su tipo, en desaparición forzada, en donde los hechos sucedieron muy, no tiene un esclarecimiento. El señor desapareció, los militares se encargaron de que el señor desapareciera. Y gracias a esto en México se levanta un precedente muy importante porque la lucha sigue, la lucha social hacia las personas, hacia las minorías, tanto étnicas y indígenas sigue. Y hay una esperanza para este grupo de personas, debido a que el luchador social pues marcó un antes y un después. Su familia busca diversos medios en los cuales quieran esclarecer su caso, porque pues como ya lo mencioné en 1974, el señor se hace una revisión, lo bajan y ya nunca más se vuelve a saber de él. Esto se lleva a la corte porque no por la relevancia, como ya lo dije, pero
se escogió entre un grupo, un grupo de personas. Se pudo haber escogido cualquier caso, pero este es el que, como ya dije, tenía un mayor número de papel. Por lo cual la corte dicta que sí, efectivamente, la familia de aquel personaje que estamos abordando, Rosendo Radilla, pues tiene la razón, ¿no? Y gracias a esto se modifican muchas cosas, entre ellos el código penal, porque hay que abrir un paréntesis, ¿no? Todo esto sucedió en una corte marcial, en una corte militar, se llevó a cabo, en donde las irregularidades fueron demasiadas, entre ellas que no se le brindó copia del expediente a la familia, no se tuvo una relevancia ya que no se llevó una materia normal, sino en una corte marcial. Esto llevó a la familia a una inconformidad demasiado grande, como ya decía ahí. Entonces se llevó a reformas mexicanas la resolución de la corte, por lo cual la corte decide que el Estado mexicano tenía que pedir un perdón y subsanar el daño que se le hizo a la familia. ¿Por qué? Porque la familia llevó mucho tiempo, si mal no recuerdo, creo que la sentencia salió por 2009 más o menos, en donde se le tenía que pedir una disculpa a la familia, una disculpa en memoria de este personaje, ya que su personaje tenía una lucha social importante, además de pagar todas las costas judiciales que esto se hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos querían nada más esclarecer todo esto, y se les dio a México una serie de reformas, por lo cual se cambió entre paréntesis, ¿no? Porque, digamos, este caso es importante, pero años después con los estudiantes de Ayotzinapa sucedió lo mismo. Y en México, a pesar de que ya hubo este caso, Rosendo Radilla, desde mi punto de opinión, volvió a suceder, ya que los estudiantes fue la misma cosa. En su pueblo de Ayotzinapa llegaron un grupo de estudiantes, como ya bien sabemos, se subieron a su autobús, no hubo un esclarecimiento por parte de las personas, por parte de los militares que pusieron a disposición a los personajes o a los estudiantes. Volvió a suceder en Guerrero. ¿Por qué? Porque Guerrero lucha por su independencia, por ser escuchado, más que nada. A pesar de que ya se le hicieron recomendaciones por parte de la corte de reformar y hacer eso, desde el caso Rosendo Radilla, en México volvió a suceder lo mismo con los estudiantes. Volvió a pasar, los desaparecieron, nunca hubo un culpable como tal. Los culpables que hubo no se hizo el debido proceso y salieron en libertad. México tiene que aprender a tener un esclarecimiento en las desapariciones, más que nada en lo militar, porque si ya recordamos, la Guardia Nacional es de corte militar. ¿Esto qué nos dice? Que si los militares nos protegen, ¿por qué hacen eso, no? Y más que nada en el caso de Ayotzinapa, no se quiere decir que los militares tuvieron la culpa. ¿Por qué? Porque como ya entró la Guardia Nacional y ella es la que se encarga, los militares tienen presencia en plan nacional, en plan de contingencias, cuidar las vacunas actualmente en la pandemia, tienen muchas funciones que el presidente actual AMLO les dio. Y si bien los pensamos, si es la autoridad, por decirlo, máxima, Guardia Nacional y Militar, si nosotros como pueblo empezamos a ver caso Rosendo Radilla desde mucho antes, que desaparecieron a una persona, los militares, y siguen haciendo después de tantos años lo mismo, porque nosotros tendríamos que confiar en alguien de militar, ¿no? Es para pensar, porque a pesar de que este caso se llevó a la corte, se luchó, se hicieron recomendaciones en código penal, muchas cosas, no tiene una relevancia. Sí tuvo una relevancia, pero años después pasó lo mismo. México no fue claro en los estudiantes,
Cuando fueron claros, dijeron que eran los militares, después presentaron y pues pusieron a disposición a personas por tortura, salieron libres, diversas cuestiones. Esto es de pensarse. ¿Por qué? Porque si ya el caso Rosendo Radilla marcó un parteaguas, ¿por qué no hay que pensar que se pueda el caso de los estudiantes? Y si México ya le hicieron una recomendación o para diversas reformas, es porque México lo necesita, porque lamentablemente en México siempre se deslía un caso si no tienes el contexto cultural. Y eso es desde mi punto de vista, el análisis del caso. Y me parece que después, algo indignante, que después de tantos años volviera a suceder lo mismo, no solo con una persona. ¿Por qué? Porque muchos piensan, Rosendo Radilla era una persona, no, desaparecieron muchos años después, lo mismo. México se tiene que pensar. Hasta luego y fue mi exposición.